tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado el día de hoy, vamos a estar hablando sobre las necesidades actuales de un empresario, del empresario sobre la profesión contable. En este canal hemos estado subiendo mucho contenido para los profesionistas directamente del área contable, pero más bien creo que hemos llegado a alcanzar a varias personas de toda el área socioeconómica, ¿no? En el sentido de abogados, administradores, ingenieros, empresarios, emprendedores. Creo que al final de cuentas este material y contenido que hemos estado subiendo le ha interesado a muchas personas y realmente ahora sería preguntarle a gente sobre nuestra profesión y sobre el alcance que tenemos hacia adelante. Ahorita que estamos empezando para nosotros una temporada ya con más de 2 años subiendo este tipo de contenido, que le repito, tenemos contenido de prevención del lavado de dinero, temas de normas de información financiera, fiscales, de seguridad social, finanzas, finanzas personales, todo esto con el objetivo de poder compartir conocimiento y experiencia de los profesionales y amigos especialistas en diferentes áreas y materias que nos están dando sus comentarios para que nosotros podamos conocer y ya estará en nosotros el poderlo profundizar. En el transcurso de todas estas emisiones hemos visto a muchos estudiantes que se han interesado en los temas y que nos han pedido mayores temas, e igual que profesionistas que ya con un juicio profesional ya amplio, también nos están pidiendo diferentes temas y justamente lo estamos enfocando el día de hoy con este enfoque de las necesidades del emprendimiento, del empresario, de las empresas sobre nuestra profesión contable. Y ahorita haré la presentación oportuna del gran amigo que nos acompaña el día de hoy, pero también invitarlos a ustedes a que nos pongan los comentarios en la parte de abajo y a su oportunidad los estaremos contestando. De igual manera, sugiéranos temas, sugiéranos temas que nosotros podemos llegar y podemos llevar a su alcance y estará en nosotros, de la parte de todos los que estamos haciendo estas emisiones, el traer gente especialista para poder platicar y que al final de cuentas poder solucionar o poder por lo menos ampliar ese comentario que ustedes nos están haciendo sobre alguna materia en particular. De igual manera, los invitaría a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Vanegas y que nos proporcionen por ahí un like en la página de Facebook. También que nos busquen en cadenas de distribución de podcast, que estamos en varias, Spotify, iTunes, Amazon, Google Podcast, y que nos ayuden a seguir creciendo compartiendo el contenido, que lo estamos haciendo visual en estos videos y también auditivo en los podcasts para poderlos acompañar en donde ustedes estén, ya sea en el automóvil o en su oficina o en la casa con estos temas que creo que pueden ser de su interés. Ahora sí, amigos, para poder entrar en la materia que vamos a estar platicando el día de hoy nos acompaña un gran amigo, especialista, y ahorita haré la presentación, que es el doctor Salvador Leaños Flores. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene estudios de posgrado en especialidad en Filosofía y Lógica, maestría en Tecnología Industrial por la Universidad de Houston, maestría en finanzas por el IEE, el Instituto de Especialización para Ejecutivos, y el doctorado en liderazgo y dirección también de las instituciones de educación superior por la Universidad Anáhuac del Norte. Dentro de sus ámbitos profesionales, pues bueno, tiene muchos años en materias de comunicación y opinión pública, y dentro de la experiencia profesional, pues bueno, ha estado como director en diferentes universidades y también como jefe de promoción en diferentes universidades que pudiéramos estar hablando desde Guadalajara, Centro y Sudamérica, y tiene un gran trayectoria. Actualmente, pues bueno, es rector del Instituto de Especialización para Ejecutivos, y pues bueno, ya después de todo este currículum que tiene nuestro gran amigo invitado el día de hoy, te saludo, Salvador, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mi querido Rodrigo, pues muy contento de poder charlar esta tarde. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo a todo el auditorio. Bueno, principalmente, bueno, te daría las gracias por acompañarnos y justamente para ir enfocando.
Me gustaría empezar y te lo comentaba un poquito antes de entrar a la transmisión. Yo soy contador, contador público. También tengo por ahí algunos estudios en Derecho. Tengo todavía la carrera trunca en Derecho. Y tengo especialidad y maestría en el área de impuestos, especialista fiscal. Pero una de las cosas básicas que también me he dedicado en la cuestión de la capacitación es las normas de información financiera. Y ahí dentro de las normas de información financiera hay un concepto de contabilidad. En la escuela empezábamos también a darnos un sentido de qué era el área y de qué era contabilidad, pero para que la gente que nos está viendo y escuchando, me gustaría que nos ayudaras a poder empezar como un antecedente sobre esto de la contabilidad y siendo tú licenciado en comunicación, ¿cómo puedes definir y cómo puedes involucrarnos a los contadores a sentirnos orgullosos de nuestra profesión? Pues sí, mira que es interesante lo que comentas, Rodrigo. Fíjate hablando de la profesión contable, pues tendríamos que partir primero de lo que es la profesión y luego esta parte de la contabilidad, que como tú como contador habrás escuchado en algunas ocasiones que te dicen, pues que la contaduría no es una ciencia, ¿no? Que si es una técnica, que si es un arte. Y bueno, a mí lo que me sorprende un poco es la aceptación casi dogmática que hacen los contadores y dicen, sí, pues no, no es una ciencia. Entonces, bueno, creo que sí valdría la pena hacer una pequeña aclaración. La educación superior, si la queremos llamar así para estar en términos actuales, diríamos que surge pues en la antigua Grecia, ¿verdad? Cuando hablamos de la Academia de Platón, mucha gente se pregunta, pues, ¿por qué le damos tanto impulso a la Academia de Platón? Y algunos se preguntan si no había escuelas antes de esta. La respuesta es que sí, sí había escuelas, había muchas escuelas. Pitágoras tuvo su escuela en Crotona, en lo que hoy viene siendo Italia, que en aquel tiempo era la Magna Grecia. Pero la diferencia es que la academia era la primera universidad, propiamente hablando. O sea, es donde ya se educaba a las personas, no en un tema de una paideia, o sea, paidos es niño, entonces todas las escuelas y todos los modelos habían estado enfocados en la formación de los niños. Esta ya no formaba a los niños, sino que pretendía formar justamente a los líderes sociales, es decir, a los gobernantes, a los empresarios, a todas las personas que de alguna manera tenían proyectos que ejercieran liderazgo. La Academia de Platón duró prácticamente 1000 años. O sea, la longevidad de estas instituciones es francamente notable, pues por ahí del 360 y tantos antes de Cristo que la funda Platón, hasta que Justiniano ya en Roma ordena la cancelación de todas las escuelas griegas bajo el argumento de que no quería mayor influencia griega. La verdad es que ya no se lo iba a poder quitar ni él ni el mundo occidental. Y luego va a haber ahí como un intermedio en donde todo está como medio nebuloso, hasta que a la caída del Imperio Romano, Carlomagno se trae por ahí a un monje de Bretaña que se llama Alcuino de York, y él rescata este concepto de la academia y forma las que se llaman las escuelas palatinas, que luego desaparecen también, pero quedan ahí estas semillitas y luego entonces se forman las Ars Generali. Fíjate que la palabra ARS, Ars, ha tenido como un tránsito bastante curioso en la historia. Arte es arte propiamente hablando, pero luego se va a traducir por ciencia. Y esta sería una explicación de por qué mucha gente cuando está haciendo una tesis de grado y hace revisión de literatura le dicen que desarrolle el estado del arte, ¿no? Y la gente dice, pues, ¿por qué el estado del arte? No, pues porque arte es ciencia, o sea, el estado del arte es hasta dónde ha avanzado la ciencia en este momento. Estas ars generalis, entonces, se van a crecer y van a formar las universidades. La primera universidad que existe en el mundo es Bolonia, en Italia, se funda en el año 1088 y luego va a ser Oxford, Inglaterra, y luego va a ser París, ¿no? Que esos son unos disidentes de Bolonia que no están conformes, se separan y ahí en París un empresario, un millonario los patrocina, este señor se llama Gustave Sorbonne, y todavía a la fecha conocemos esta universidad como la Sorbona. Y luego Salamanca en España, claro está. En esas universidades solo podías estudiar 3 carreras. Podías estudiar teología que es el macrocosmos o mi relación con Dios. Podías estudiar derecho, que es el mesocosmos, que es mi relación con mis semejantes, aunque en aquel tiempo, pues con un fuerte componente de derecho canónico. Estamos hablando de una época
teocéntrica, ¿verdad? Y luego podías estudiar medicina y filosofía, que era el microcosmos, es decir, mi relación conmigo mismo, y entonces la filosofía desde la parte intelectual, la medicina desde la parte biológica, y entonces estas eran las que se llamaban las ars liberalis, o lo que hoy conocemos como las ciencias puras, las ciencias puras. Y entonces, gracias a esto es que dicen que algunas disciplinas no son ciencia, pero no son ciencia pura, pero sí son ciencia aplicada. Estas también existían en el medioevo y se llamaban las ars serviles, o sea, las ciencias de servicio, las ciencias que están enfocadas en la aplicación. Y ahí cabe la economía, la contaduría, la administración y todas estas que van justamente en ese orden. Entonces, si la palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento, pues todo aquello que genera conocimiento hace ciencia. Luego entonces la contaduría es una ciencia, no una ciencia pura o especulativa como la teología o la filosofía, ¿cierto? Pero sí es una ciencia aplicada, ¿no? Entonces, creo que cuando les digan que no es propiamente una ciencia, pues hay que defenderse, ¿no? Hay que defenderse y decir, no es una ciencia pura, no es una ciencia especulativa, sino es una ciencia aplicada. Por ahí algunos dijeron, oye, pero hay un tercer grupo de disciplinas que no caben ni en las ciencias puras ni en las ciencias aplicadas. ¿Como cuáles? Mira, pues como la poesía, la literatura en general, la escultura, la pintura. Y este grupo de disciplinas son las únicas que conservaron el nombre original y que hoy conocemos como bellas artes. Entonces, ciencias puras, ciencias aplicadas y bellas artes, dijéramos que ahí se concentra todo el compendio del saber humano, ¿no? Hacia un tema de profesionalización. Entonces, pues hay que defenderse porque la contaduría sí hace ciencia, ¿no? Y es que fíjate, o sea, lo iba a decir antes de este comentario que iba a estar diciendo, pero es mejor primero escucharte porque digo que sí nos involucras en toda esta trayectoria histórica de la ciencia. Pero bueno, es que las normas de información financiera en nuestra práctica contable, pues bueno, sí viene una definición y el CINIF, que es el órgano regulador aquí en México que norma los estándares mínimos para el reconocimiento contable, lo maneja claramente en un concepto. Es una técnica que hace un proceso sistemático, organizado, que reconoce operaciones que son transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a los entes económicos. Entonces, es que sí es una técnica por el proceso manual que se pudiera estar realizando, pero al final de cuentas, como lo acabas de describir, es una ciencia, no es un arte, porque también en la escuela me llegaron a decir que llegaba a ser un arte, pero como lo defines es que sí es una ciencia por el estudio, análisis y también por lo que llegamos a conocer como licenciaturas. Al llegar a una licenciatura, ese contador público certificado o un contador público llega a tener un licenciamiento que tiene que ver con la ciencia. Es un poquito para poder amarrar ese comentario, Salvador. Sí, definitivo. Bueno, estos grados académicos que aparecen justamente con la universidad, pues bueno, el licenciarte es justamente esa cuestión. Fíjate que ahorita que te escucho, Rodrigo, a veces lo que pasa es que y es parte del modernismo, aunque ahora ya estamos en el posmodernismo, pero el modernismo le dio un valor, creo yo, exagerado a la palabra ciencia, ¿no? Porque además como quitamos ya a Dios en el tema del teocentrismo, como que pusimos a la ciencia y la pensamos como una visión inmaculada, el progreso, todo este tipo de cosas, pero sin embargo olvidamos lo que mucha gente considera como si fuese una especie de herejía, ¿no? De blasfemia, pero la ciencia se equivoca, la ciencia se ha equivocado a lo largo de cierto tiempo. Alguien dirá, no, la ciencia no es, son las personas. Bueno, al final, pues la ciencia es un proceso objetivo y subjetivo, pero, por ejemplo, pues en algunas universidades sobre todo del este de Europa, durante mucho tiempo se enseñaba científicamente que la Tierra era plana, ¿no? Y eso no era cierto del todo. Y alguien me podría decir, bueno, pero eso pasó hace mucho tiempo, Salvador. Bueno, sí y no, eso sí pasó hace mucho tiempo, pero por ejemplo yo, que no soy de aquella época, aunque ya me vea un poco traqueteado, diríamos, yo cuando estudié la primaria, en la década de los 70, me enseñaron científicamente, libros de texto y todo, que el átomo era indivisible. De hecho, la palabra átomo significa a sin tomé corte, o sea, el átomo era la partícula más pequeña de la materia.
Pero no es cierto, porque entonces luego surgieron los protones y los electrones, y ahora hablamos de física cuántica, ¿no? De la nada. Y bueno, entonces, esto quiere decir, oye, ¿por qué no nos habíamos dado cuenta? Pues porque no teníamos microscopios tan potentes para saber esto. Entonces, la ciencia se va corrigiendo a sí misma, ¿cierto? Y entonces, en este proceso, como tú lo definiste ahorita, de organización y sistema, claro que lo tiene la contaduría. Entonces, evidentemente, cumple con los requisitos en este sentido, ¿no? Entonces, para quien argumenta es que luego hay diferentes perspectivas o se equivoca la ciencia en general, no nada más en, en esta área. Y vinculándolo con el tema que hicimos la convocatoria el día de hoy, justamente con esta definición de ver la base del tema contable, con la definición que puede estar dentro de los libros y también de esta evolución que ha tenido nuestra profesión, como nos lo está diciendo, el día de hoy tenemos unos retos como profesión. ¿Cuáles son esos retos? Pues bueno, creo que si ponemos casos como el caso de Blockbuster, como los mismos casos que podemos tener de la televisión abierta y lo que sería Uber con los taxis, estamos hablando que tendríamos que empezar a identificar esa misma evolución de ya sea ciencia o de la misma técnica, necesitamos empezar a evolucionar. El día de hoy, en México, una 4T a nivel internacional, efectos de la pandemia, también que se están cambiando en diferentes países, también a otros bloques más pegados a la izquierda o pseudoizquierdas, están teniendo retos nuestra profesión. ¿Qué pudiéramos estar empezando a identificar en esa necesidad del contador para empezar a partir, a cubrir lo que fuimos destinados y lo que nos fue el llamado del contador? ¿Cómo empezamos por ese lado, Salvador? Bueno, fíjate que bueno, este contexto que nos señalas es un contexto bastante grave, real, claro está, que creo que hace varias exigencias, ¿no? O pone sobre la mesa diferentes retos, como bien lo señalas. Eh, yo considero que habría, dijéramos, dos temas muy definidos, pero que se podrían definir o sintetizar o resumir, mejor dicho, en un tercero, ¿verdad? Yo creo que el reto de la profesión contable en la actualidad, pues ya lo señalabas tú hace rato, no tiene que ver con una actualización, porque pues pasa en esta profesión, creo que a un ritmo mucho más rápido que en otras, que cuando ya tienes todas las respuestas, pues te cambian las preguntas, ¿verdad? Y entonces esto implica que cada determinado tiempo tengamos que estar modificando paradigmas y entonces yo creo que esta es de las pocas profesiones que si te sales un año y medio y regresas, ya te encuentras todo cambiado, ¿no? O sea, entonces imagínate un contador que hace un año y medio se fue y ahora regresa y entonces se entera que hay un beneficiario controlador y se entera de este papel de las NIFs. Entonces, creo que uno de los principales retos tiene que ver con este compromiso con la actualización y con el aprendizaje, ¿no? Visto desde esta profesión en particular. Si lo viéramos en general, diríamos que el aprendizaje, pues es un proceso que inicia cuando nacemos y que solo termina hasta que dejamos de existir. Pero técnicamente nos obligaría esta parte de la actualización. Y luego hay otro segundo aspecto que creo que es clave, ¿no? El contador cada vez está siendo más corresponsable, diríamos, dijéramos, está cada vez más comprometido con todo lo que, bueno, si lo queremos ver así drásticamente, casi está obligado a, a decir lo que piensa, ¿verdad? O sea, que si estos temas de esquemas reportables, a ver, platícame qué es lo que quieres hacer. Entonces, en esta perspectiva o bajo este contexto en el cual tenemos una corresponsabilidad. Creo que el contador necesita, además de la actualización, eh, trabajar mucho en su credibilidad, ¿no? En la credibilidad. Estamos ante una sociedad cada vez más escéptica, ¿no? O sea, cada vez tenemos menos instituciones, menos personas, menos leyes en las que confiar o en las cuales confiar. Y esto digo, no lo digo yo, la UNAM que aplica
esta encuesta de quiénes creemos los mexicanos año con año, podemos ver de manera clara cómo las instituciones mejor evaluadas van teniendo cada vez menos puntaje, o sea, la gente cree menos. Y justamente creo que la profesión que tiene una responsabilidad o corresponsabilidad de algo muy pues dijéramos, vital en las sociedades, como lo es el dinero, los números, las finanzas de las organizaciones, de las personas y del Estado a través del pago de los impuestos y demás, necesita esta parte de una credibilidad, ¿cierto? Entonces, siento que la parte de actualización y la parte de credibilidad, que son como los dos grandes retos que yo englobaría en la profesión contable, nos lleva a esta tercera que las resume y siento que es una visión de liderazgo, o sea, un liderazgo entendido justamente pues como esta persona que logra transformaciones importantes, ¿verdad? En las empresas, en las personas, en la sociedad en su conjunto, y que tiene como estas dos columnas que platicamos, ¿no? La actualización y la credibilidad para forjar un liderazgo que nos haga desempeñar la profesión de la mejor forma. Y la sociedad en la actualidad está ávida de liderazgos, ¿verdad? Desde en todos los órdenes. Hablabas tú ahorita que cuando domina esta visión en la que pretenderíamos que todos fuéramos iguales, desgraciadamente la igualdad se da hacia abajo. No es una cuestión que dijéramos que todos seamos iguales acá arriba, sino iguales abajo, y es cuando es necesario justamente estas personalidades sobresalientes, ¿no? Que ejerzan liderazgo, y creo que para esto está llamado justamente, o llamada, mejor dicho, la profesión contable. Fíjate, Salvador, ahorita con ese liderazgo que estabas comentando en la profesión contable, yo lo pudiera llegar a definir justamente como ese conocedor del tema y que pudiera estar asesorando a clientes contribuyentes, como se llamen, el necesitado de la información y poderlo asesorar. Creo que también estás comentando, y así lo estoy yo tomando, entre esos retos de la credibilidad de la persona con ese liderazgo, porque también entra en este factor la competencia que son los servidores, un robot, las computadoras, el CFDI, en el cual al momento de estar emitiendo aquí en México una operación que ya muchas computadoras, servidores contabilizan en forma automática, como que perdería de vista para qué quiero yo un contador si ya lo está haciendo todo automatizado un sistema. Pero ese liderazgo, esa credibilidad es en conocer la información, poderla entender, interpretarla, ya que el día de hoy con los canales del tema de un robot que pudiera tener el SAT o la autoridad o los mismos sistemas que podemos tener adentro, dentro de las empresas, no alcanza a poder explicarte el día de hoy lo que tú llegas a necesitar y ni hacer presupuestos ni hacer proyecciones en un entendimiento de conocer el área y la materia. Sí, fíjate que tema que abordas, Rodrigo, muy actual, además, creo que pasa algo similar, ¿no? Como nosotros estamos en el ámbito educativo, pareciera que la tecnología y los robots y los sistemas cada vez más nos están excluyendo, no únicamente a los contadores, sino a todos, ¿verdad? Porque incluso hay quien habla en el ámbito educativo que ya para qué existen las universidades si realmente tú puedes cursar una serie de tutoriales en YouTube o una serie de sites de conocimiento, y entonces ir sobre esa parte. Creo que perdemos de vista algo, ¿no? Algo importante que está correlacionado, como bien lo señalabas, en esta cuestión de liderazgo. Fíjate que cuando en estas escuelas palatinas y en todo rápida visión que hicimos sobre la historia de la formación profesional, justamente cuando se entregaba un grado, ¿no? Tú le entregabas a una persona su título como abogado, como se sigue haciendo en la actualidad, que conservamos muchas de estas tradiciones originales de las instituciones de educación superior. Bueno, este papel que entregábamos se le llamaba potestas, es decir, la potestad, como decías tú, la licencia, ¿no? Por eso eras un licenciado, porque tenías una licencia para ejercer el derecho, la medicina, en fin, ¿no? La administración. Pero siempre decían
que el ejercicio tenía que ver con la potestas, sí con el papelito, pero la autoritas era la otra parte, y la autoritas es la que tú ganas con tu ejercicio profesional, o sea, esta no te la dan, tú la generas. Entonces, esta sería la explicación de, por ejemplo, si yo voy, aquí en la esquina está un hospital, ¿no? Entonces yo voy en el primer piso, hay 7 u 8 pediatras en el piso de pediatría, pero 2 o 3 tienen mucha gente y los otros no. Entonces dices, ¿por qué? Si todos tienen colgado en la pared el mismo grado, el mismo título, o sea, la misma potestas, pero no la misma autoritas porque esta cada uno la va generando con su ejercicio. Y aquí entonces está la parte formativa, no son solo los saberes técnicos, ¿no? Eso no te lo va a dar un robot, es una formación integral. Y yo les diría también a los que piensan que con YouTube se pueden capacitar, bueno, la formación implica el que llegues temprano, el que socialices, el que, o sea, dijéramos, espectro mucho más amplio de habilidades que se dan más allá de la simple adquisición de saberes técnicos. Entonces, quizá bajo esta perspectiva podríamos plantear una diferencia bastante clara entre lo que es un profesionista y lo que es un profesional, ¿va? Porque entonces hay profesionistas que no son profesionales, ¿verdad? Y habrá gente muy profesional que a lo mejor no estudió una carrera propiamente, pero es muy profesional en lo que hace. Entonces, en esta idea de potestas y autoritas podríamos hablar no de la simple adquisición de saberes técnicos, sino de una formación integral, entendiendo que la persona es un ser multidimensional, no únicamente un profesionista. Es más, podríamos ir más allá. Antes de ser contadores y antes de ser abogados, antes de ser ingenieros o de ser administradores, somos seres humanos, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que partir primero una cosa y luego la otra, ¿no? Oye, Salvador, y tratando también de ligar este comentario con ese liderazgo y enfocado a esa capacidad que tiene el profesionista en poder desarrollar su profesión con la licencia o sin la licencia, como lo acabo de decir, que hay gente que puede ser un técnico perfecto, que tiene la experiencia de la práctica y solamente no tiene el documento y puede ejercer propiamente las mismas funciones que una persona supuestamente preparada por medio de una licencia, eh, creo que también uno de los factores que el día de hoy se necesitan y cada vez son más evidentes es la cuestión de la ética de este profesionista, que de los valores primarios desde la formación, no solamente académica, sino desde la cuna, desde la casa, desde las etapas formativas del profesionista, tiene que ver el factor de la ética, la moral, para poder tener el día de hoy esos retos y saber cómo enfrentarlos el día de hoy con ese liderazgo. Sí, sin duda. O sea, cuando hablamos, fíjate que luego la palabra liderazgo es una palabra un tanto, pues, confusa, cuando menos. Si tú consultas 4 o 5 libros sobre liderazgo, te vas a encontrar 4 o 5 definiciones, quizá contradictorias entre sí, ¿verdad? Pero en lo que todas están de acuerdo es que el líder tiene seguidores, evidentemente, e influye en ellos, ¿no? Entonces, esta parte de la influencia en los seguidores pues te demanda ciertas habilidades, ¿no? Como el tema de la comunicación, como el tema de la adaptación al cambio, como el tema de la toma de decisiones, pero indudablemente creo que la habilidad que más te demanda el que logres influir es la credibilidad que te da justamente la ética, ¿va? Porque la ética en lo que se manifiesta es en esta parte que mencionábamos al principio, en la credibilidad. Si esta visión, la palabra ética viene de ethos, y ethos en griego quiere decir carácter, o sea, el carácter que cada uno de nosotros tiene y que se manifiesta, eh, pues se manifiesta en las acciones, evidentemente, ¿no? Entonces, este carácter es esta fortaleza interna que te hace plantearle, o plantarle, mejor dicho, cara a las circunstancias que la vida te va generando. Entonces, pues este carácter, cuando se fortalece, ¿cierto? Se le llama virtud. La palabra virtud, vir es fuerza. Entonces, la virtud es la fortaleza de carácter, así como la virilidad es la fortaleza física. Entonces, la fortaleza de carácter, que es una de las grandes cualidades
del líder se manifiesta a través de estos comportamientos éticos, pero son en la práctica, ¿verdad? Porque yo podría decir teóricamente muchas cosas, como entiendo que lo hacemos todos, ¿no? O sea, yo te podría decir que yo soy súper honesto, ¿no? Que yo soy una persona confiable. Es más, te podría decir que soy muy valiente, ¿no? En las batallas. Oye, ¿sabes en cuántas batallas has estado? No, pues en ninguna. Ah, entonces, no, no. O sea, las virtudes se manifiestan. Yo digo que soy honesto. A ver, ¿qué pasaría si llegan aquí con una faja de billetes y me los pone sobre el escrito y me dice, oye, necesito que me firmes tal cosa? Entonces, ahí es donde realmente se manifiesta una fortaleza de carácter o una debilidad, ¿no? Entonces, si soy débil, pues entonces, pues venga el dinero y le firmo. Entonces, evidentemente, el tema de ser profesional, el tema de la ética como uno de los pilares fundamentales en el ejercicio de liderazgo, creo que es una visión absolutamente cierta, ¿no? Porque este líder, ¿no? Le da valor a su palabra. Nuestra palabra ha perdido luego cierto punch, diríamos, pero o sea, pues te acordarás, mi estimado Rodrigo, cómo nuestros papás o nuestros abuelos todo lo hacían a la palabra, ¿verdad? No necesitabas ni firmar un contrato, no necesitabas simple y sencillamente había dado su palabra, ¿no? Y entonces ahora la palabra pues está un poquito debilitada, pero había que entender o volver a entender que la palabra dada, corroborada con el tiempo, genera confianza. Y justamente de lo que estamos ávidos en la sociedad es de confianza, porque lo que priva es la desconfianza, ¿verdad? Si habláramos del tema fiscal, pues decíamos que para la autoridad todos somos evasores a priori, ni siquiera has hecho nada y ya eres evasor, ¿no? No confían en nosotros. Pero para nosotros todos los gobernantes son ladrones a priori y entonces desconfiamos. Pero no solo es un tema entre gobernantes y nosotros, sino también entre nosotros. O sea, nadie le decimos a nuestros hijos, sal a la calle y hazle caso al primer extraño que te encuentres. Al contrario, le decimos, no hables con nadie y cuídate porque no confiamos. Entonces, realmente, el ejercicio de la ética desde nuestra profesión, desde el liderazgo, lo que va a generar es confianza, que es eso que nos hace tanta falta, eso de lo que carecemos y que es tan indispensable porque nunca a lo largo de la historia una civilización, un país, una sociedad ha alcanzado visos de grandeza cuando la desconfianza es la que priva entre sus integrantes. De ahí la importancia de esto, ¿no? Oye, Salvador, y también déjame platicar una historia personal, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela, en la licenciatura, en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, eh, escoger tipo de especialidades hacia donde ibas tú para poder, pues ahora sí que trabajar, estaba auditoría, estaba finanzas, estaban impuestos y el área contable. A mí me llamó la atención el tema de impuestos, entonces tomaba varias materias enfocadas, como lo dijiste hace ratito, no solamente con leer un libro te sirve, te ayuda para tener una técnica, un soporte, pero realmente la experiencia que te está dando la persona que está enfrente y los mismos compañeros te va enriqueciendo a tener ese juicio profesional. Yo me voy ligando en ese tipo de materias. En aquel entonces se decía, oye, no hay una materia, no va a haber maestrías, menos doctorados en tema fiscal, porque la evolución de los impuestos cambia mucho. Ya después decían, es que la contabilidad sí puede tener una maestría, porque la contabilidad, las normas son muy estáticas. Y el día de hoy vemos la evolución, como lo decías hace ratito, si alguien se pierde un año de actualización en diferentes áreas, finanzas, auditoría fiscal, contabilidad, pues como que te quedas diciendo cuando regresas, ¿qué pasó aquí? La evolución hemos tenido que justamente en la rectoría que tú ahorita puedes tener en el IEE, pues bueno, ya hay hasta doctorado en ciencias de lo fiscal, que es la cuestión del análisis que se puede estar teniendo comparable con diferentes países y al final de cuentas tenemos ya un doctorado que podemos hacer y realmente en México tenemos muy pocos doctorados en este tipo de áreas económicas del área del profesionista. Hay más maestrías, más especialidades y mucho más licenciaturas, pero ese alcance de esta evolución que hemos tenido como vida algo personal, justamente se da estos enfoques de tratar de llenar
de información, experiencias a este profesionista que no solamente en un libro lo vas a tener, sino lo vas a tener con el acercamiento, con lo que puedes estar teniendo, con la interacción con gente que ha vivido más que tú. Sí, sin duda. Fíjate que una de las fortalezas, diríamos ahora que mencionabas este tema de los posgrados y demás, es justamente el networking, ¿verdad? Conoces a personas, a pares, salen demasiadas relaciones de negocio entre los propios alumnos, con algunos de los docentes que, pues, evidentemente están en el campo, dijéramos, de ejercicio profesional. Y eh, eh, lo que pasa luego con el tema de las ciencias es que las podemos ver estáticas, pero no lo son, no, bueno, y ahora mucho menos, ¿no? Con todo lo que ya nos has comentado. Pero así como ese famoso efecto mariposa que hablan de una piedrita que cae y hace muchas ondas de agua y entonces impacta de una forma que no nos imaginamos, justamente por eso el doctorado se llama en ciencias de lo fiscal. Alguien me preguntó una vez, oye, ¿por qué son ciencias en plural de lo fiscal? ¿Que lo fiscal no es una sola disciplina? No, no, el doctorado no se refiere únicamente a lo fiscal, se refiere a las ciencias que se ven afectadas por el ejercicio fiscal, así como este efecto mariposa. Entonces, por eso hay ética de lo fiscal y sociología de lo fiscal y más allá de los temas financieros, jurídicos, fiscales, hay una serie de cosas que tenemos que analizar porque todas ellas se ven afectadas desde una cuestión contable fiscal, que cualquier cambio que haya en ella es como ese efecto mariposa que va a afectar todo lo demás. Entonces, pues nunca se acaba la investigación en estar midiendo justamente el impacto de estas. Hay varias investigaciones que son francamente interesantísimas, ¿no? Hace algún tiempo me tocó participar como sinodal en una tesis en donde se evaluaba si realmente todos los mexicanos que tenemos actividad productiva, estábamos en posibilidad, por ejemplo, de generar facturas o recibos virtuales, ¿verdad? Cuando hay comunidades en nuestro país que ni luz eléctrica tienen. Y bueno, y así te vas viendo cómo estas disposiciones tienen este impacto en diferentes áreas, y esto es justamente lo que nunca se acaba, ¿verdad? Esta investigación y esta medición y enterarnos hasta dónde llega el impacto de cualquier movimiento que se haga en este tema de índole contable fiscal. Oye, ahí, Salvador, la necesidad que tiene el gobierno, el emprendedor, el empresario, las empresas, la economía, ¿necesita al contador especializado o necesita un todólogo para poder entender todo el panorama económico que le está afectando? Pues fíjate que quizá tendríamos que mediar un poco. Yo creo que se necesita sí efectivamente tener especializaciones, pero no llegar justamente a lo que por ahí don José Ortega y Gasset, un filósofo de principios del siglo XX, llamó la barbarie de la especialización, ¿no? O sea, la barbarie de la especialización, porque entonces yo me especializo en tal parcela y no sé de nada más de lo que ocurra en el mundo más que de esta parcela. Pues sí creo que hay que tener un grado de profundidad en alguna disciplina, pero sin dejar de voltear a todo el bosque, no nomás concentrarme en mi árbol. Hay una palabrita, justamente griega, que describe un estilo de personalidad. Decían que los antiguos eran polímatas. Poli de mucho y mates es entender. Entonces el polímata es el que tiene como esta cuestión panorámica, además de su especialidad. O sea, yo te contestaría que yo creo que no es una u otra, sino que las dos de alguna manera se equilibran en esta integración. Entonces, no sé, por ejemplo, Miguel Ángel Buonarroti, pues era un escultor especializado, ¿verdad? Pero además era pintor, y además era historiador, y poeta, y arquitecto, y o sea, tenía muchas vertientes. Alguien dirá, pues él era un genio, claro, por eso llegó a estos niveles, pero todos en nuestra proporción podríamos tener este grado de conocer profundamente nuestro árbol sin dejar de voltear a todo el bosque, porque de alguna forma mi árbol es parte del bosque, ¿no?
El combinar nuestra profesión con otras áreas, otras materias, por ejemplo, la clásica, un contador abogado, como lo explicaba hace ratito, que suena pues ahora sí que una relación muy pareja, un contador con un administrador, al final de cuentas esa interacción económica que podemos estar teniendo. El día de hoy, con todo el cambio tecnológico, tecnología, con todas las nuevas aperturas, especialidades, ciencias que se están generando, ¿con qué podremos enriquecer a este profesionista del área contable? ¿Cuáles serían en esa visión de una experiencia que pudiera estar teniendo? Porque lo podría comentar. Conozco algunos profesionistas que se han ido al lado de la psicología, se han ido al área de la filosofía. Tú, siendo licenciado en Ciencias de la Comunicación, también tienes por ahí un vínculo con el lado de la filosofía y la lógica. ¿Cómo poder identificar también esa necesidad, ya ni siquiera de ese bosque que decías que era de mi área contable, sino ver que también existe un universo y también allegarme de más enriquecimiento para la mente? Sí, mira, qué padre visión, qué padre pregunta lo que señalas, Rodrigo, porque siento esto que mencionaste, ¿no? La parte de la psicología, la parte de la filosofía, que parecieran como disciplinas demasiado alejadas para una ocupación tan práctica como es ser contador o ser comunicólogo, pues evidentemente no son tan lejanas. Yo creo como lo comentamos en algún momento, antes de cualquier profesión somos seres humanos. Entonces, así como hablábamos al principio de la división de las ciencias entre las especulativas y las aplicadas, estas especulativas son las que me ayudan a pensar, ¿verdad? Y a ver no solo mi árbol y el bosque, sino por qué existe el bosque y por qué el cielo y por qué la laguna de un lado. Y entonces, en esta lógica de pensamiento que te dan estas disciplinas, de alguna forma, yo creo que sí enriqueces, ¿no? Cuando la gente dice, pues es que filosofía, se me figura así como el cuate de Morral que anda así con sus guaraches y estos estereotipos que luego tenemos, valga decir que la filosofía tiene muchas divisiones, es decir, tiene una parte quizá la más elevada, que es la filosofía teórica, donde abarca la metafísica. Pero luego hay dos segmentos que son bastante accesibles, creo yo, para todas y necesarios para todas las profesiones. Está la filosofía de la naturaleza, en la que se abarca, por ejemplo, la antropología filosófica, es decir, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿No? Y el conocer a la persona te ayuda demasiado desde cualquier ámbito profesional. Y luego está la epistemología, es decir, cómo conozco, cómo me relaciono con todo aquello que no soy yo, dicen los filósofos, con la otredad, ¿no? Y la otredad es desde este saco y este lápiz hasta Rodrigo y hasta las personas, lo que no soy yo. Entonces yo me vinculo a través de los sentidos, del intelecto. Entonces la epistemología estudia todo fenómeno del conocer. Y luego está la estética, que es la apreciación de la belleza, qué es y cómo la apreciamos. Y luego en el segmento más abajo está la filosofía práctica, y ahí está la lógica, o sea, cuando esta lógica es para toda la gente, ¿verdad? O sea, todos decimos, no me suena lógico, ¿no? Y entonces esta lógica es una parte de la filosofía, está la ética de la que ya hablamos, y aunque usted no lo crea, pues está la política, ¿verdad? La política entendida no como la conocemos en la actualidad, sino como el arte del bien común. Es decir, imagínate, hablando de liderazgos, cómo el líder decide cuáles son los mejores sistemas de gobierno para sacar lo mejor de cada uno de sus seguidores, ¿no? En el tema de la política era para cada uno de los ciudadanos, así se concibió. Entonces, si pudiéramos ir deshojando la margarita e ir viendo que a veces usamos un paraguas demasiado amplio para decir nada más filosofía, cuando realmente tiene demasiadas aristas que enriquecerían cualquier visión profesional, no únicamente quienes se dediquen a las disciplinas especulativas, sino todos los que nos dedicamos a las ciencias prácticas, a las ciencias aplicadas, también nos hace justamente ampliar el panorama, ya no solo al árbol, ya no solo al bosque, sino a todo el mundo, como dices tú, ¿no? Tener una cosmovisión mucho más amplia. Oye, Salvador, permíteme de nuevo cuenta invitar a la gente que nos está viendo que nos ponga los comentarios en la parte de abajo
que nos busque canal de YouTube Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busque en la página de Facebook, que nos proporcionen un like y que nos busquen en la cadena de distribución de podcast que ustedes gusten. Hay varios donde estamos subiendo este contenido, que compartan este tipo de información, que nos ayuden a seguir creciendo. Ya llevamos más de 2 años y por lo tanto queremos seguir llevando contenido. Ayúdenos a seguir creciendo. Salvador, para poder ir concluyendo esta plática, esta sesión del día de hoy que amablemente nos estás acompañando, ¿cuál sería la conclusión, palabras, bases que el profesionista de todo lo que lo que estuvimos platicando el día de hoy creas que es necesario para esta evolución sobre la necesidad del contador? Bueno, fíjate que si armáramos un poquito, como a manera de conclusión de lo que hemos platicado hasta ahorita, yo creo que las palabras claves arrancarían justamente con la palabra ética, que es carácter, o sea, este ethos, que es una forma de ser, ¿no? Hablamos de un ethos profesional. Entonces, desde este carácter que nos hace ser más fuertes que las vicisitudes que la vida nos vaya planteando, en ese vamos a fundar esta credibilidad, y esta nos va a llevar a estarnos actualizando de manera constante y demás, que son como estas cuestiones que el carácter genera, y luego ya con estas nos apoyamos para llegar a la parte más elevada de lo que hemos platicado, si habláramos como una especie de rombo, que sería el liderazgo, ¿no? Este liderazgo está fundado en la credibilidad, está fundado en la confianza que genera, etcétera, etcétera, y creo que esta es la palabra que al final, más allá del liderazgo, está la palabra confianza, que nos engloba, perdón, ética, actualización, credibilidad, etcétera, etcétera, es esa, ¿no? Confianza, liderazgo, confianza, que siento que eso sería en lo que tendríamos que enfocar nuestros afanes profesionales, justamente en su desarrollo, conservación, acrecentarlos, en fin, ¿no? Traerlos siempre como una meta, pero también como un proceso. O sea, no es algo que se quiera alcanzar, sino que es en el camino donde lo vamos justamente desarrollando. Creo que por ahí iría el tema. Salvador, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por los comentarios que nos estás aportando el día de hoy para toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. Ante la distancia, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tan deliciosa charla este día, y gracias. Abrazo recibido y correspondido, y un saludo para todos. Las personas que nos están viendo, el día de hoy nos acompañó el doctor Salvador Leaños Flores, doctor en liderazgo y dirección en instituciones educativas nivel superior. Muchas gracias de nueva cuenta, Salvador. Muy buena tarde a todos. Estamos en contacto. Saludos, suscríbanse. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal.